preámbulo, vamos a la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, versículo 12. Damos gracias a Dios por todo en este día, porque Dios es bueno. Amén. Dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece correcto o que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que pensamos muchas veces, que nuestro camino es correcto. Y de la vida tomamos caminos equivocados y damos paso u ocasión para nosotros abrir puertas o portales muchas veces para nosotros caer en situaciones y en problemas que luego nosotros no podemos salir. Nos metemos en tantas cosas que luego no podemos dar atrás. Entonces estamos viendo que hemos escogido el camino incorrecto, porque nosotros nos avanzamos a hacer cosas que entendemos, pero la palabra es clara y nos dice: fíjate de Jehová y no de tu propia prudencia. Tenemos que llevar la palabra una cosa con la otra, porque si el camino nos parece correcto, pero al final del camino vamos a encontrar que hay un precipicio, no nos vamos a tirar. Pero si buscamos el orden de Dios, si buscamos lo que Dios tiene para nosotros, vamos a entender que verdad que nos debemos confiar no en nosotros, la prudencia es en Jehová, porque Él nos guiará por el camino correcto. Pero nosotros los hombres, cuando hablo de los hombres, hablo en sentido general, la humanidad, el ser humano, para que me puedan entender, nosotros muchísimas veces tomamos el camino incorrecto y nos desviamos. Y cuando nos desviamos nos encontramos con todos los problemas que hay en el camino. Pero siempre nosotros nos autodenominamos como jueces. ¿Y por qué yo digo esto? Porque nosotros vivimos condenando a las personas que no son aceptos a lo que nosotros queremos. Vivimos condenando a la persona por cualquier situación. Los vivimos separando de nuestra vida y vivimos diciendo: este no, este sí, este no. Y nos convertimos en jueces. Pero tenemos la capacidad de nosotros sentarnos a meditar lo que Dios hizo por nosotros cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Tenemos el coraje nosotros de ver de donde Dios nos sacó, de ese lodo cenagoso y de esa condición que nosotros estábamos llenos de pecado, y que Dios nos dio la oportunidad para volver de nuevo. Entonces ahí la condición de juez en nosotros se va aplacando, se va quitando, y cuando comenzamos a darle cabida a lo que Dios ha hecho en nosotros y damos entrada a que Dios sea partícipe de nuestra vida, la cosa comienza a cambiar en nuestro entorno. En el libro de los Salmos, capítulo 40, versículos 2 y 3 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca que cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces yo comienzo a pensar: ¿tengo yo la capacidad de sentarme a hacer una retrospectiva en mí de lo que Dios hizo por mí? ¿De quién era yo que no era nadie? Porque usted se pone a pensar quién era y donde Dios lo pone ahora, quién era allí. No era absolutamente nadie, absolutamente nadie. Entonces nosotros cada domingo venimos, recibimos una palabra fresca, nos alimentamos y nos vamos. Pero nos olvidamos de que hay gente en nuestro entorno que debe ser traído al redil del Señor. Que hay gente que está a nuestro alrededor y un poco más lejos de nuestro alrededor. Porque cuando vamos al trabajo, cuando vamos a cualquier lugar donde nosotros nos desempeñamos, nos olvidamos de que hay gente que necesita que le sea predicado ese evangelio de salvación. Porque también tienen necesidad. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en entes de predicación, porque la palabra dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces la semana laboral comienza el lunes, pero ahí es que nosotros debemos conectar con aquel que tiene la necesidad para también transmitirle el mensaje de lo que hemos escuchado hoy, porque la palabra de hoy tiene que convertirse en vida, no solo para mí, sino para otros. Muchas veces el mensaje no llega a todo el mundo. Muchas veces el mensaje no todo el mundo lo recibe.
Porque la gente muchas veces tiene idealizaciones de lo que debe ser el mensaje o de lo que debe traer el pastor, pero no es lo que el pastor debe traer para complacer a un grupo determinado. El pastor tiene que traer el mensaje que Dios pone en su corazón para que el pueblo entonces pueda entender. Y si ese mensaje cayó en buena tierra, entonces nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. ¿Y cuál es esa gracia que usted ha recibido? Que Dios lo bendijo, que Dios lo sacó del lodo cenagoso, que Dios me hizo una persona nueva, una persona diferente. Y yo tengo que tratar de traer a otros como ese imán que atrae a otros para que venga a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos puedan entenderme, pero en nuestro camino muchas veces actuábamos inconscientemente. Hacíamos las cosas mecánicamente o no hacíamos nada. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de Lucas capítulo 7 y hablamos de la fe de ese gran centurión. Pero antes de entrar en Lucas 7, tocamos al capítulo de Lucas 6 cuando hablábamos de la palabra, de lo que realmente Dios estaba haciendo, porque el Señor siempre estaba en movimiento. Y entonces hablábamos de la palabra, de cómo la gente se quejaba sobre lo del día de reposo y de aquello y de las espigas y de la gente que cortaba y hacía tantas cosas. Pero el Señor siempre estaba sanando y estaba ministrando a la gente. Y estaba haciendo lo propio en lo que vamos a entrar en el día de hoy en la palabra. En el libro de Marcos capítulo 5 vamos a estar viendo la palabra en el día de hoy. Y el título del mensaje es la unción de Cristo sana, liberta y restaura. La unción de Cristo sana, liberta y restaura. ¿Y por qué vamos a hablar del libro de Marcos capítulo 5? Amén. Hay dos puntos importantes en el libro de Marcos capítulo 4. Y es que el Señor hablaba de la parábola del sembrador. Todos conocen la parábola del sembrador. Esa semilla que fue. Por eso queremos sembrar en los niños una buena palabra, que caiga en buena tierra y que los padres se comprometan con los niños a que esa buena tierra, esa semilla que cae en esa buena tierra, que son los niños, germine y que produzca fruto. ¿Y cómo va a ser? Porque los padres van a poner esa parte del compromiso en levantar a los niños temprano para venir a la casa de Dios a escuchar el mensaje. Los niños, y usted también se va a instruir en la palabra. Entonces la palabra cayó en buena tierra. Estamos desechando la que cayó en los pedregales, estamos desechando la que se comieron los pájaros, estamos desechando toda aquella, estamos directamente en la palabra que cayó en la buena tierra. Yo sé que el mensaje en ustedes ha caído en buena tierra. Los que tienen niños pequeños con ciertos compromisos los van a traer a la casa del Señor. Pero también hubo un problema grave. Al final de la palabra dice que se levantó una tormenta bien grande y todos los discípulos que estaban allí estaban atónitos, estaban nerviosos, estaban asustados, porque se están levantando en una tormenta, que van en una barca y no saben lo que va a acontecer. Pero ellos tampoco conocían el poder y la autoridad de aquel que iba dentro de la barca. Y cuando nosotros no conocemos el poder y la autoridad de quien nosotros representamos, entonces tenemos problemas, porque no vamos a entender nunca que Él es que sana, liberta y restaura. Y Él es el dueño de la unción que me va a sanar a mí. Por lo tanto, en un momento determinado estos hombres dicen: ¿y quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y dice la palabra, entrando en el libro de Marcos capítulo 5, dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y estamos hablando de gente que estaban cansados, agotados, asustados, que estaban temerosos, que acababan de pasar una situación extremadamente, que el corazón de todos ellos estaba en vilo. Yo me imagino que haber sido discípulo de Jesús era una situación demasiado extenuante, porque el Señor siempre estaba trabajando. Y no estoy diciendo que no había descanso, porque el Señor ha establecido descanso y todos descansamos o buscamos el momento propicio para descansar. Pero dice la palabra, lo que está diciendo es que vinieron al otro lado del mar, ¿verdad que sí? De los Gadarenos. Y cuando él salió, ¿de qué? ¿De dónde? De la barca. Inmediatamente sale de la barca, se encuentra una situación
Y hay que notar algo, que la vida de los discípulos siempre estaba agitada. Mientras el maestro estaba en calma, ellos estaban agitados como aquel mar del cual ellos estaban quejando. Entonces, la vida de los discípulos es una vida extraordinaria para haber hecho una película que diga así, con el título No apto para cardíacos. Porque sí, claro, porque el Señor siempre estaba sanando, liberando, sacando demonios. El Señor siempre estaba haciendo una acción extraordinaria, porque mientras hablamos la semana pasada, que mientras predicaba siempre hacía algo acompañado de la predicación. Siempre había una administración que cambiaba la vida del ser humano. Y eso es lo que buscamos en el día de hoy, que haya una administración cuando predicamos en la palabra, que podamos decir, alguien fue cambiado conforme a lo que se escuchó de la palabra en el nombre de Jesucristo. Cuando llegaron a Gadara, esa era una región antiguamente que pertenecía a los hijos de Dios, porque se le había otorgado a Moisés, a los hijos de Gad, de Manasés, pero descuidaron la tierra y la tierra fue entonces tomada por estos hombres. Entonces dice el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros. ¿De dónde había salido el hombre? El hombre había salido de los sepulcros, su morada estaba allí. Y yo me pregunto, este hombre no tenía familia, este hombre no tenía vecinos, no tenía un doliente. Y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Cuando nos apartamos del Señor, nos vamos despegando de nuestra familia, de nuestros seres queridos. O nuestros seres queridos ponen un límite y levantan una pared entre nosotros, donde ya no podemos acceder por nuestra actitud. Por más que querramos volar la pared para alcanzarlo a ellos, nuestras acciones han sido tan negativas que ellos cada vez levantan una pared más alta. ¿Y cuándo van a querer verme a mí? Muchas veces quizás nunca, porque van a entender que ese ser humano jamás va a cambiar su condición y su conducta. O tenemos gente en casa que entendemos que no puede cambiar su condición y conducta, pero hay noticias: en Cristo todo se puede. Cristo todo lo puede. Cristo puede cambiar el escenario de un momento a otro. Cristo puede cambiarlo todo cuando menos usted se lo imagina. Así es que lo primero que hay que hacer es sacar esa mentalidad del yo no puedo. Claro, usted no puede, pero Cristo sí. Amén. Donde yo no puedo, Cristo puede. Ahora, ¿qué no va a hacer el Señor? Lo que yo puedo hacer. El Señor no va a ir a orar por mí, porque yo soy el que tengo que provocar al Señor. Yo soy el que tengo que buscar su rostro. Yo soy el que tengo que buscar su presencia en todo tiempo. Soy yo el que tengo que hacer la obra. Soy yo el que tengo que hacer, Él hace la obra, yo tengo que hacer el trabajo. Y dice, volviendo al versículo 3, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. Vaya cogiendo eso. ¿Quién era este hombre? Este hombre no era una persona común y corriente. No fue el leproso que sanaron. No fue la persona que tenía una mano seca. No fue una persona que tenía una condición que cualquiera hubiese podido ayudar. Ah, mira, te pongo una tintura de yodo aquí. No. Este hombre tenía un problema y grave. Vamos a la palabra. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Usted está viendo que no estamos hablando con un loquibambio cualquiera que podamos encontrar en la calle, sin burlarnos de la persona que tenga una condición. No con aquellos que caminan constantemente, que se le ha ido la mente porque están bajo los efectos de la droga y su mente se bloqueó. No, esta era una persona con una condición extremadamente violenta e incómoda. Dice, y nadie le podía dominar. Nadie puede dominar a nadie hasta que no llega Cristo a sanar. Y siempre de día y de noche, oiga todo esto, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y este hombre que vivía en los sepulcros, que tenía su morada en este lugar, era un muerto que vivía. Por eso estaba en los sepulcros, porque era muerto. Y te dice, pero ¿cómo que está muerto y anda?
¿Cuánta gente usted no ve en la calle en esa condición? Es un muerto que está vivo. Porque cuando Dios no habita en el corazón del ser humano, está muerto. Cuando se ha ido el Espíritu de Dios, se ha muerto. La palabra refleja la condición de la que aconteció con Saúl en un momento determinado cuando desobedeció. Un espíritu maligno venía sobre este hombre. ¿Y quién era el único que lo apaciguaba? Solamente podía apaciguarlo al hombre que le había sido dado la bendición y la gracia de Dios para hacerlo. ¿A quién? A David con su arpa. Y David tocaba el arpa y él se calmaba. Los demonios se iban. Y entonces aquí hay un problema. Dice la palabra que a este hombre nadie podía contenerlo. No escuchaba palabra alguna, no entraba en razón. Este hombre estaba totalmente poseído. Y entonces dice que desmenuzaba los grillos y rompía las cadenas. Tenía una fuerza extraordinaria, tenemos que explicar eso. ¿Y a cambio de qué tenía una fuerza extraordinaria? Así yo quiero fuerza en mi vida. Así yo quiero ver la manifestación donde la gente me vea a mí como un antisocial, un desgraciado, una gente que cuando la gente me ve me huya, un vecino que cuando me vea me tranca la puerta en la cara, aquel hombre que nadie puede compartir con él. A cambio de eso yo quiero esas fuerzas. No quiero esas fuerzas, no las necesito. Quiero las fuerzas que me da el Señor. Pero este hombre tenía una fuerza demasiado extraordinaria y nadie podía hacerle nada. Entonces, fíjese que cuando usted ve en las noticias, en las redes sociales, en los periódicos, que cae abatido un delincuente de mucha monta, no de poca monta, no un ladroncito de comida porque tenía hambre, un delincuente como le han dado de baja en estos días a unos cuantos por ahí, por Villamella, que Dios tenga misericordia. ¿Qué dice la gente? Uno menos. Ese es el dicho popular de la gente, uno menos. No tuvo la oportunidad de conocer al Señor. Él tampoco se quiso dar la oportunidad. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, no conoció al Señor. Pero quizás quién sabe cuánta gente estaba dando rodillas, cuántos consejos no recibieron de parte de Dios para que dejara esa vida deshonrosa y viniera al camino de Dios. El que robe ya no robe más, dice la palabra. Amén. Pero no quiso entender lo que le estaba pasando. Y entonces muchas veces hay gente que en lo oculto hace pacto. Porque hay que estar claro con esto. No vamos a entrar en un estudio de guerra espiritual ni nada, pero hay mucha gente que hace pacto, dedica a los hijos por situaciones X determinadas y al final cuando los muchachos están grandes comienzan a tener los dolores de cabeza y no saben qué fue lo que pasó con el muchacho. Al final se lo entregan en una caja a la mamá, que es la que normalmente da la cara, porque es que el hijo en el vientre a quien le duele a la mamá muchas veces. Porque muchas veces papá, hay tantos hombres irresponsables que solamente se encargan de depositar allí al niño y de repente se desaparecen y vuelven cuando el muchacho tiene 20 y dice, hijo, te encuentro grande, qué bonito estás. Y la gracia para que el muchacho comiera con grasa nunca aparece. Bendito sea el Señor por los padres tan responsables. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen? Cristo vino a hacerlo. Porque no había esa voz que pudiera darle un consejo a este hombre. Dice que vivía por los sepulcros y este hombre vivía voceando y dando voces por toda la situación que este hombre tenía. Quizás pudiéramos pensar que todas las voces que este hombre tenía, ese hombre no dejaba dormir a nadie. Y el que no lo crea, cualquiera, pregúntele al que vive al lado de un colmadón. El día entero hoy se bebe y mañana también. Esa es la vida de los que viven cerca de un colmadón o donde la distancia de la música alcanza a nuestros oídos. Créame que yo también he vivido esa situación. 24 horas cuando llegan los días de fiesta, un kitipum, 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 kitipum que no se acaba. Y este hombre, imagínese usted dando voces por los sepulcros y por todas las calles pidiendo eso al hombre. Este hombre estaba pidiendo a gritos, libérame, libértame, sáname, quita lo que yo tengo de arriba de mí. Entonces, cuando nosotros tengamos problemas, antes de caer en situaciones, principalmente para los jóvenes, que muchas veces están siendo tan distraídos y engañados por los juegos de Satanás, que le dicen los amiguitos, mira, vamos a jugar la ouija, mira, vamos a jugar el pentagrama, o a esto, a aquello, lo otro, como los juegos que se están viendo, que se hacen ahora. Hay que cuidar a los niños de lo que están viendo en las redes sociales.
Porque hay unos jueguitos peligrosos que ellos juegan, que si ahorcarse, que si ve a donde está la pistola de tu papá y dispárale. Esos son los jueguitos del diablo, como se disfraza Satanás para que los niños cometan acciones y después vienen a lamentarse. Tenemos que ver lo que está pasando. En días pasados vimos a esa señora que supuestamente era médico o es médico, y lo que pasó, que lo que hizo con su hija, el Señor nos libre en todo tiempo. Porque son posesiones que el enemigo toma cuando abrimos esos portales y esas puertas, y entonces luego no podemos controlar esa situación. Entonces a los niños y los jóvenes y adolescentes tienen que tener cuidado con lo que ven, con lo que hacen, con quién participan, porque el consumo es perjudicial para la salud y para la familia también. Porque cuando el problema llega, ¿a dónde cree que va? Va a la casa. Entonces, por eso el Señor nos dice que para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Y las maquinaciones consisten también en que nosotros velemos por nuestros hijos para ver lo que ellos están haciendo, con qué se están deleitando, porque los ojos son peligrosos. Cuando hablaban esta mañana de lo que realmente hacía el portal de abrir a la pornografía, el mundo como le cambiaba a la gente y el peligro que eso representa. Asimismo también aquellas cosas que no son interesantes ni están los programas bajo la enseñanza de Dios son problemáticos. No le voy a decir que no vea un muñequito que sea sano, eso no. Pero hay muñequitos que ocultan, y ustedes lo saben, tras la realidad o el trasfondo de lo que realmente quieren llevar a los niños a hacer. Entonces, si hay alguna condición del esposo, usted tiene su varona, su ayuda idónea, consulte la varón de Dios. No se deje engañar por el enemigo, porque la sutileza del enemigo está ahí. Pero también, varona, si tiene algún inconveniente, busca a tu compañero y coméntale la situación, para que dos juntos es más difícil que el enemigo pueda tomar posesión. Dice que cuando este hombre vio a Jesús, llegó a él, pero en la narrativa, si nosotros observamos, la palabra dice en el capítulo 1 que él vino al lugar a Gadara, y cuando él salía de la barca vino a su encuentro. Pero entonces leemos en los versículos siguientes la condición del hombre. Están presentándonos quién es el endemoniado gadareno, nos lo están presentando allí, y entonces dice que antes de que llegaba, todas las características negativas, antes de llegar a Jesús, antes de postrarse a él, todas sus características negativas habían sido desnudadas y dichas de todo lo que era este hombre. Y este hombre tenía una necesidad imperiosa, como muchas veces nosotros la tenemos, de que Jesús entre a nuestras vidas. Y nosotros relegando de que el Señor entre a nuestras vidas, o muchas veces ya el Señor lo hemos confesado, pero nosotros nos comenzamos a guardar las cosas que tenemos internas ahí y no se las revelamos al Señor para que trabaje en nuestras vidas. El Señor es un caballero, Él espera que tú hables con Él. Él espera que nosotros hablemos por Él. El versículo 6 dice que vio a Jesús de lejos y se arrodilló. Este hombre en necesidad tuvo la oportunidad de ver a Jesús llegar hasta él. Por eso no nos cansamos de decir que el Señor nunca llega antes, no llega después. Es que el Señor nunca llega tarde. Amén. Él nunca llega tarde. ¿Sabe por qué? Dice, clamando él a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Y aquí no habla el hombre que está atormentado. Ahí no está hablando el hombre que está atormentado, ahí está hablando el mismo demonio. ¿Qué tiene que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Déjame tranquilo, déjame en paz. Pero ya es imposible que pueda quedar en paz cuando Jesús llega, porque el escenario cambia totalmente. Y usted puede decir, pastor, pero eso ocurre. Sí, la mayoría de la gente que están aquí saben que lo que estoy diciendo es cierto. Lo del endemoniado gadareno y muchas cosas, porque algunos hemos trabajado eso, o si no hemos sido parte de un equipo que trabaja eso. Y sabemos que lo que se mueve allí, las obras de las tinieblas, son muy sucias, de verdad. Entonces, por eso le digo,
aparten a sus hijos de todo lo que pueda traerle alguna contaminación. Amén. Entonces dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, y está usando los recursos en la palabra. ¿Saben por qué? Vamos allá. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y ellos tiemblan. Ellos saben con quién estaban ahí enfrentándose en ese momento. Pero en el libro de Mateo 26:63 vemos que dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Es una expresión al cual está sometido el Señor a abrir sus labios porque estaba callado. Dice que como oveja fue llevado y no abrió su boca. Pero en ese momento de tantas preguntas, cuando el sacerdote le dijo, te conjuro, él estaba sometido en sumisión a la autoridad del Padre y por lo tanto abrió su boca y confesó. Amén. Y esa es una expresión que podemos verla de otra manera también. No voy a ir allá en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 22:16. Entonces, ¿por qué le decía esto? Porque el versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y ese espíritu inmundo tiene una personería que toma al ser humano que le ha abierto la puerta. La palabra nos dice que el Señor viene y limpia, pero la casa queda limpia. Y si usted no atiende la casa, vienen otros 7 peores que los que estaban allí y habitan en ese cuerpo. Y la situación posterior, la situación continua, es peor que la primera. ¿Y cómo estaba este hombre allí posesionado? Él dijo, Legión, porque somos muchos. ¿Usted cree que el Señor le dijo Legión porque le preguntó quién eres, cómo te llamas? Porque el Señor no lo sabía. Era 100% Dios, 100% humano. Pero muchas veces nosotros tenemos que enseñarle a los que están con nosotros, caminando con nosotros. Y el Señor Jesús estaba preparando a aquellos que iban a continuar llevando la palabra después de que el Señor no estuviera en la tierra. Estaba preparando a sus discípulos. Estaba preparando a los continuadores de la obra del Señor en esta tierra. Y eso tenemos que hacer nosotros, seguir preparando para que siga expandiéndose la palabra. No era porque el Señor no supiera quién era. El Señor sabía, pero hizo que lo confesara porque los discípulos iban a aprender cómo se trabaja también. Y cada vez que nosotros tenemos un conversatorio, cada vez que las mujeres se reúnen y cuando los hombres nos comenzamos a reunir ahora, siempre aprendemos algo nuevo, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, la realidad que pasó allí fue descubierto en ese anfitrión quién habitaba en su cuerpo. ¿Quién moraba en el cuerpo? ¿Quién estaba allí tomando posesión de este infeliz? A lo mejor sí, él pudo haber abierto puertas, como cualquiera de nosotros en un momento determinado ha podido abrirla. Abrió puertas, tenía una necesidad, tenía una condición, estaba mal y necesitaba ayuda. Entonces, muchas veces en la calle nosotros enfrentamos a ese tipo de gente. De muchos guagüeros y motoristas ahora mismo lo desafían a usted hasta la muerte. El otro día hubo uno que me dijo que me iba a matar. Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando veamos esas cosas, lo que tenemos que hacer no somos Dios, no somos Cristo para cambiar la situación de este hombre en ese momento que está, su ánimo está por allá arriba, está en el punto de ebullición. Entonces usted coge y se va por otro camino. No lo desafíe. Usted se va por otro camino porque ¿saben qué? No sabemos quién habita en ese cuerpo. Y una legión, cuando él declaró, una legión romana son 5 o 6 mil soldados. Y ya usted ve cuál era la condición que este hombre tenía adentro poseyéndolo a él. Una legión porque somos muchos. Tenemos que tener cuidado con quién nos vamos a enfrentar. Amén. Porque la palabra dice que el enemigo no viene sino a robar, a matar y a destruir. Y tenemos que ser apercibidos. No podemos ir a la batalla porque sí, porque yo soy un hijo de Dios y entrego la espada y le corté la cabeza. Olvídese de eso, eso no es así. Hay una preparación para entrar en ese terreno. Si usted no tiene autoridad, lo primero que usted hace es no se mete en eso.
Hay gente que de una vez ve al otro que está babeando y comienza: yo te reprendo en el nombre de Jesucristo, yo hago tal cosa en el nombre de Jesucristo. En mi vida, un desorden. En mi vida, un desastre. Yo voy a reprender en el nombre de Jesucristo. A Jesús conocemos y a Pablo, el que predica a Cristo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Y le dieron una pela a los hijos de Seba que se fueron en cuero. Cuando estamos en el Señor, Dios manda, envía y Él respalda su palabra. Pero tenemos que tener cuidado con lo que vamos a hacer y con quién nosotros nos vamos a enfrentar. Dice en el versículo 10, porque hay mucha gente que vive en ignorancia. Hay gente que lee un versículo bíblico en la palabra, se lee el endemoniado gadareno, en el capítulo 5 de Marcos, del 1 al 20, se llenaron de fuerza y fueron para la calle a libertar el mundo. Yo no soy superhéroe, yo soy un hijo de Dios. Y cuando Dios me ordena hacer algo, yo no hago, porque Él me va a respaldar. Yo no tengo aquí ningún escudo que dice Capitán América, ni el hombre que tira hielo por ahí. No. Esas son historietas que nosotros vimos y nuestros hijos ven. Y wow, lo ven, qué bonito, qué chulo. Y los muchachitos salen corriendo por ahí. O el hombre araña, usted lo ve que está tirándotela por ahí, por allí. Y Superman, cuide cuando los hijos vean Superman. Toda la ventana de la casa tienen que tener hierro. Porque un muchacho se pone una toalla y lo primero que se pone en el balcón y arranca. Ustedes no saben cuántos muchachos se han tirado. La ignorancia, hermano. La inocencia. Nosotros somos los que tenemos que estar apercibidos para guardarlo a ellos. Amén. Entonces dice el versículo 10, ya casi terminando, pero aún no termino. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. ¿Usted imagina la petición? Le rogaron todos los demonios. Era una legión. Todos los demonios le rogaron, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. No deseaban irse de la región. Usted pregunta: ¿por qué no deseaban irse de la región? Gadara, habíamos hablado en principio, y era parte de la Decápolis, 10 ciudades. De aquellas que habían sido primero del pueblo de Dios y que habían sido abandonadas, y ellos las tomaron. Pero era una región totalmente pagana, adoraban a dioses paganos. Y como estaban allí, estaban en sus anchas. Anduvieran dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Estaba allí el Señor Jesús, no había negocio de que pudiera permitirle que fueran a habitar a otro cuerpo humano para ellos seguir. ¿Saben por qué? Porque los espíritus son neumas y necesitan obligatoriamente habitar en un cuerpo. Necesitan necesariamente estar en un lugar donde ellos puedan entrar. Y ellos son inteligentes, ellos necesitan entrar en una mente que esté dispuesta, una mente débil, un corazón débil. Alguien que está oprimido, que está deprimido en alguna condición, ahí es que ellos hacen su agosto y allí van. Pero le dijeron: allí hay un hato de cerdo, envíanos a ellos. Entonces, había llegado la autoridad en ese momento. Hoy, ¿cuántos nosotros nos declaramos libres en el nombre de Jesucristo? Amén. ¿Sabe por qué? Porque llegó el libertador de los oprimidos, subyugados, poseídos por el demonio, maltratados, heridos, desvalorizados, desmoralizados, bajo condena, en prisión. Llegó el poder, llegó la autoridad, llegó Jesús, el que lo llena todo, en el nombre de Jesucristo. Y llame como te llames, en el nombre de Jesucristo, hoy tú tienes que abandonar ese cuerpo porque no te pertenece. Tienes que soltar esa mente porque no te pertenece. Tienes que soltar esa vida porque no te pertenece. Tienes que soltar mi familia porque no es tuya, es de Cristo. Tienes que soltar lo que me han quitado porque me lo dio el Señor. Y yo vuelvo en la libertad que me llamó Cristo, porque Cristo es mi libertador. Alábalo si puede. Se van fuera sin revancha, sin venganza, sin oposición, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Son sometidos y llevados cautivos a la autoridad de Cristo, en el nombre de Jesús.
Así que todo espíritu rondando en los aires lo declaramos inoperante por el poder y la autoridad del que sí puede, el que te venció en la cruz del Calvario, el que derramó su última gota de sangre para darnos libertad en el nombre de Jesús. Y ese es Cristo. Él es el dueño de Oasis de Restauración y no hay quien la mueva porque Él la sostiene. Él eliminó el acta de los decretos que nos eran contrarios. La acusación de Satanás, Él fue allá en la cruz del Calvario y la eliminó para darnos esa libertad. Y hoy yo lo creo que nos dio esa libertad. Tenemos que abrazar esa libertad que Dios nos dio a través de su amado Hijo Jesucristo. Jesús es nuestra victoria y siempre lo será. No hay otro fuera de Él. En el versículo 13 dice: y luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Oigan, gran pérdida que hubo en aquel lugar. Acusaban a Jesús y por ahí todavía hay gente diciendo: Jesús le dañó el hato de cerdo, la piara a los gadarenos, entonces Jesús tiene que pagar por eso. No, Jesús no. Él llegó a una ciudad y fue a hacer lo que estaba haciendo, el mandato. Porque la palabra de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, primero la hizo el Señor. No es que nos está mandando a nosotros a hacer cosas que Él no hizo. Y Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y no se envenenarán. Pero Él lo hizo primero que nosotros. Él fue a la cruz del Calvario por nosotros para poder decir todas esas cosas. Porque Él sabía que Él tenía un propósito. Dice que el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Se agarraron los cerdos, pero los demonios quedaron libres para buscar de nuevo a dónde penetrar para hacer su desastre. Pero ellos negociaron su salida. Pero Jesús no le permitió habitar en otro lugar. Se le iba a permitir entrar en otro cuerpo donde había ido a llevar libertad. ¿Y por qué? Hay muchas discusiones. ¿Y por qué no lo mandó al abismo atado? Muchos estudiosos dicen: no había llegado su tiempo. Le estaban revelando quién era. Porque ellos le dijeron: ¿qué tiene conmigo, hijo del Dios Altísimo? Ellos conocían lo que muchos quizás todavía que andaban con Él no sabía qué pasaba. Pero acuérdense dónde estaba Satanás. Fue creado como un ángel de luz. Fue destituido de allá por sus múltiples contrataciones. Y con él se llevó una tercera parte. Y esa gente sabe cómo se mueve el mundo espiritual. Porque ellos son parte de lo que una vez fue en el cielo, adorando al Señor. Entonces, el hecho de solicitar entrar en los cerdos y la permisividad o el permiso, no el permiso para hacerlo, me llamó desde un punto de vista la atención, porque hay muchas veces que la gente está esperando que en una prédica comience la administración y la gente comience a saltar por los techos, a brincar y caen y bote espuma raja por la boca y comienza el neblero. Sí, eso realmente eso es cierto. Muchas veces la gente espera eso. Usted está viendo que en las redes sociales hay muchísimos reels que agarran a una mujer por los cabellos y hay una administración que el hombre le abre la falda y comienza a hacerle así y que por la boca le sacan una rata. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero la palabra nos dice en el libro de Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y cuando tenemos el deseo de conocer a Cristo en nuestros corazones, el mismo Señor a través de la palabra puede comenzar a liberarnos instantáneamente cuando deseamos en nuestros corazones ser liberados. Amén. Amén. Entonces, esperamos que el Señor llene nuestros corazones para que podamos seguir avanzando y saque todo aquello que en nuestra vida está impidiendo que podamos conectar con Dios. Muchas veces en nuestro tiempo de oración no podemos conectar porque somos perturbados. Muchas veces en nuestro trabajo no podemos rendir porque somos perturbados. Entonces tenemos que ponernos a cuenta de qué cosas no están saliendo bien, qué no estoy haciendo yo para que las cosas no se den. He descuidado mi tiempo de oración. He descuidado mi intimidad con Dios.
he descuidado decirle al Señor íntimamente cuáles son las cosas que me están afectando a mí y no quiero decirlas. El Señor lo sabe todo, pero está esperando que nosotros abramos nuestra boca. Abre tu boca que yo. Usted se sabe la respuesta. Entonces no podemos estar dejando que Dios haga todo, porque el Señor lo sabe todo. Es como la gente que decide no ir a los domingos a la iglesia. Dice, no fui a la iglesia, pero el Señor sabe que mi corazón estaba allá. Lo dudo que si usted no vino a la iglesia, su corazón estuviera aquí, aunque hay veces que la gente físicamente está aquí, su mente está en otro lugar, pero está aquí. Pero muchas veces dicen, no, el Señor lo sabe todo, que Él sabe que yo quería estar allá, pero mi corazón estaba sentado en ese asiento que yo me siento. Digo, pues vaya a buscarlo en emergencia porque alguien lo dañó, porque se subió arriba de él. Amén. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Y de dónde sacó ropa ese hombre? Porque ese hombre andaba como un loco. Ese hombre andaba andrajoso, sucio, pestilente. Yo me imagino que en la condición que ese hombre a 3 esquinas pasaba y usted diga, por ahí va el gadareno. Sí, claro que sí. Yo he dicho el testimonio de un varón de Dios que fue convertido, que se convirtió al Señor, que estaba perdido en las drogas. Inhalaba tanta cocaína y todo lo que encontrara, que cuando él llegaba a los lugares, ya cuando él respiraba, estaba podrido por dentro. Y la gente decía, ¿no le da un bajo podrido? Y él de vergüenza se iba. No era porque los pies estaban con problemas. No. Era que él decía en su testimonio que ya le estaba podrido. Y que cuando confesó a Cristo sintió que algo lo quemaba por aquí adentro. Y que el Señor lo cambió totalmente. Y luego, cuando comenzó su camino en el Señor y a predicar la palabra, porque se volvió el loco de verdad. Él se volvió en Cristo, se volvió loco por la predicación, porque comenzó a amar aquello que lo libertó. No era porque él estaba loco y se volvió loco, no, era que estaba loco por la predicación, de expandir el evangelio a aquel que lo había sanado. Y hasta por la policía, con tanto prontuario de ficha que tenía cuando pasaba por el frente, porque el hombre andaba para llegar a su casa, se subía por los techos, porque por la calle lo estaban buscando. Y cuando cambió su vida, que comenzó a caminar, pasaba por el frente del destacamento, decían, mira quién va y quién lo conoce ahora. Porque Cristo cambia todo. No importa el gadareno, no importa su condición, drogas, alcohol, un marido que pasa la vida entera mujeriando, una mujer que tiene situaciones. No, Cristo cuando llega lo cambia todo. Dios puede hacer maravillas, solamente hay que tener disposición. Y dice que lo encontraron vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo. Wow, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? De ver que haya un cambio total en el lugar donde yo estoy. Si Cristo llega, yo no puedo tener temor. Yo lo que quiero es que cambie mi vida por completo. De los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Y le contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Oiga algo. El Señor viene y sana. Devuelve a un hijo que estaba perdido, que la familia jamás se imaginaba que lo iba a encontrar. Porque dice ese loco, lo mejor que puede pasar con él es que se muera por ahí. Le devolvió a un vecino sano y tranquilo a la comunidad. Un hombre que ya no iba a estar voceando por la esquina todo lo que voceaba. Un hombre que se hería con piedra, quizás con la condición de que se hería con piedra, era tratando de sacar quien habitaba dentro de él. Un hombre que estaba en una condición ya deplorable, que lo que daba en una condición era sumamente mucha pena o compasión. Y este hombre cuando le dicen lo que aconteció, que lo vieron allí sentado en su juicio cabal y vestido, ¿quién lo vistió? Lo vistió Cristo. Porque los discípulos tenían que tener su muda de ropa. Y lo vistieron, lo bañaron. En su cabal juicio devolvieron un hombre productivo para la sociedad. Y por eso hay gente que no son de este redil que tenemos que buscar. Porque tenemos que hacer gente que sea productiva en la obra de Dios y en la sociedad. Porque el cambio primero viene con el Señor. Entonces,
¿Qué pasó? Las oportunidades, escuche bien, las oportunidades deben ser aprovechadas. Cuando el maestro pasa, tomarlas sin dar vuelta atrás. Que le van a criticar. Ustedes saben que todo el mundo critica. Usted hace una obra buena, usted hace un cumpleaños en su casa, usted prepara el cumpleaños, da lo mejor de usted, gasta su dinero, invita gente, y cuando la gente se va criticando lo que no hubo en el cumpleaños. Como quiera critican. Pero yo no he visto a nadie nunca desnutrido que se sane con la crítica. Yo nunca he visto, cuando voy al supermercado a pasar la tarjeta por una compra que haya hecho, la tarjeta esté llena de puntos críticos. Lo que lo paga son los cuartos, o el deber esos cuartos al banco luego. La crítica no alimenta nada, la crítica lo que hace es que dañan. Si usted confesó a Cristo, si usted vive en Cristo, olvídese de lo que diga el mundo. Si ellos no quieren venir a Cristo, ese es su problema. Que te van a criticar, que te critiquen. Yo soy un modelo nuevo en Cristo porque soy nueva criatura. Y lo que yo tengo, tú tienes que añorarlo. Que se fuera de su contorno. Cristo es un caballero que hizo. Muchachos, prendan la barca que nos vamos. No había motores. Para que después no digan ni que qué ignorante el pastor, ni que prendan la barca que nos vamos. Arranquen que nos vamos, muchachos, nos vamos por ahí. Olvídense de lo que no quieren. Ya el trabajo, miren, pudo haber sido algo extraordinario. El Señor llegar allí solamente para sanar uno. ¿Qué nos dice la palabra? Que el pastor deja las 99 y va en busca de la que se perdió. Y cuando ve allí su ovejita perniquebrada, que la ve en una condición, no la sacrifica, la toma y la abraza y la trae a sus brazos para sanarla. Y eso hizo el Señor. Entonces dice, al entrar en la barca, y así vamos terminando, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Ya no era cuéntale al sacerdote. Aquí hay una diferencia. Y el Señor no le dijo, vete y cuéntale al sacerdote. No, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis y cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Amén. El Señor andaba recolectando miembros para tener una cantidad de hombres que le siguieran o que le sirvieran. Él estaba llevando la palabra al necesitado y encargando a ese que había sido sanado. ¿Sabe por qué? El Señor dijo, mira, a donde yo voy, nadie va a saber absolutamente lo que ha pasado contigo. Vas a llegar como un discípulo más, como un siervo más. Vete a tu casa. ¿Y quiénes eran los primeros que iban a dar el testimonio? Los primeros que le dijeron que se fuera de los contornos. Esos eran los primeros que iban a ser tocados y alcanzados por la palabra de Dios. Porque ya habían visto las señales, los prodigios y el milagro que el Señor había hecho manifiesto con este hombre que toda la comarca sabía que tenía problemas. Todo el mundo sabía que el hombre estaba malo de la cabeza. Y la condición que tenía, encontró un hombre bañadito limpio. Solamente entonces, quédate aquí, tú no vas con nosotros, tú te vas a quedar allí haciendo la obra que yo te he mandado. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Un Dios totalmente extraordinario. Tenemos un Señor que no se almilana en ninguna situación. Por eso podemos contar con Él. ¿Usted tiene un problema? Llámelo. Arrodíllese. Busque el rostro. Pídale al Señor, estoy aquí y estoy en un SOS. Tengo problemas, Padre. Ayúdame. Tengo problemas para concentrarme en la intimidad. Tengo en la intimidad con usted. Tengo problemas para poder avanzar. Tengo problemas en esto, en aquello y lo otro. Y habrá respuesta. ¿Saben por qué? Porque nunca ha sido vencido. Y la palabra lo demuestra. Satanás quiso vencerlo en el cielo y no pudo. Quiso vencerlo en la tierra y no pudo. Y cuando creyó que había vencido sobre él, porque murió, resucitó al tercer día y sigue siendo el libertador
de nuestras vidas, en todo tiempo y en cada situación. Si puedes y crees eso, dale un aplauso al Señor. Dios es el paciente caballero que espera el momento oportuno para hacer su llegada, nunca antes, tampoco después, pero jamás tarde. Amén. Dios es el caballero de la puntualidad. Aunque habita en la eternidad sin límites, ni tiempo, ni espacio, sabe cuándo llegar en este tiempo cronos en que vivimos, porque conoce nuestras necesidades.